tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y en esta emisión, en este espacio, trataremos el tema de las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. El área metropolitana bajo el agua, inundaciones y lluvias son atípicas, cada vez más intensas. De este tema hablaremos con los especialistas y académicos del CUCH que nos acompañan en este programa. Le damos la bienvenida a la doctora Alicia Torres Rodríguez, responsable del Cuerpo Académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. La doctora Lourdes Sofía Mendoza Bone, jefa del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias. Y el maestro Luis Valdivia Ornelas, investigador del Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial del CUCH. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Bueno, precisamente antes de comenzar la grabación de este programa, cayó una lluvia intensa en esta zona donde está ubicado Canal 44. Bueno, afortunadamente pudimos llegar a tiempo para la grabación de este programa y básicamente, pues lluvias intensas. Les pregunto a ustedes, ¿cada año se repite lo mismo? Lluvias que causan inundaciones en los mismos puntos de año con año que van décadas, mencionaba doctora Mendoza Bone hace rato. Desde hace 10 años se registran inundaciones, yo incluso diría que mucho más. Inundaciones en las mismas zonas, las lluvias son cada vez más intensas y cada año incluso se registran nuevas zonas de inundación. ¿Qué pasa con este tema? Iniciamos con usted, doctora Alicia Torres Rodríguez, platíquenos. Yo creo que, como tú bien dices, no son 10 años, es más tiempo atrás y todo conlleva a la forma de cómo construimos las ciudades. Se van incrementando los puntos de inundación porque nosotros vamos construyendo en esos lugares de riesgo. Entonces, si no consideramos esas partes de cómo construir desde la mirada de la cuenca hidrológica, entonces tendríamos ese problema. Porque una cuestión es cuenca arriba, que vivas tu cuenca arriba, a que vivas cuenca abajo, ¿no? Siempre vamos a tener una mayor cantidad de agua dependiendo del tipo de construcción que hagas, pavimentes, calles, porque creo que el progreso se ha determinado a partir de la pavimentación de las calles y no de tener espacios donde haya captación de agua. Entonces, si construimos de la misma forma, pues vamos a tener los mismos problemas, ¿no? Y estos problemas se van a repetir y se van a incrementar en la medida que crezca la construcción de la mancha urbana, se urbanice, o crezca la zona urbana, pero con los mismos criterios de siempre, ¿no? No hay una regulación de dónde construir, cómo construir y se van formando diques en esas escurrentías de aguas que van generando esas represas de agua y por supuesto esas inundaciones y esos grandes daños a estas personas que habitan esos espacios. Tal es el caso del Bosque La Primavera, todas esas escurrentías en donde el que vive arriba pues tiene menos probabilidades de inundación que a los que viven cuenca abajo y no se respeta esa zona de amortiguamiento que debe de tener el bosque o alguna pendiente para la captación de agua y evitar estos riesgos, ¿no? Estas amenazas a la población que habita en esa zona. Muy bien. Entonces, doctora adelante. Sofía Mendoza, doctora Lourdes Sofía Mendoza, ¿cuál es su opinión, su expresión con relación a este tema? Bueno, las inundaciones como tal siempre se han dado en la ciudad, pero hay que ver de qué tipo de ciudad estamos hablando, ¿no? O sea, la ciudad ya va a cumplir varios siglos, ¿no? Y entonces donde se funda la ciudad, que es a las orillas de un lecho de agua, ¿sí? La historia nos va explicando en las narrativas que siempre ha habido inundaciones porque estaba rodeada de 4 arroyos, ¿no? Pero eran inundaciones leves y los puentes que se empiezan a construir para ir juntando cada una de esas áreas son para lluvias, digamos, pues tolerables, ¿no? Ahora, hasta santos contra las tormentas había, la misma Virgen de Guadalupe, pues es para las sequías y las tormentas, ¿no? Y hay muchas narrativas alrededor de las famosas tormentas de verano, es decir, si eran fuertes, si había inundaciones, pero eran tolerables y no eran desastrosas. Ahora estamos hablando de una ciudad que son varias ciudades construidas por parches, porque todos los planes parciales de desarrollo se enfocan en un elemento, en un lugar, en una zona, en una calle o en una obra, pero no se enfocan en toda una obra integral donde se piense si hay una zona de amortiguamiento que es para el crecimiento futuro, bueno, entonces no digamos qué impacto ambiental va a tener, sino qué desarrollo va a haber con el ciclo hidrológico. Entonces, ahorita estábamos hablando de esto del Fortín. El Fortín
pues a lo mejor se va a inundar, pero no igual, porque todavía sigue siendo parte de un bosque. Entonces todavía tiene esa capacidad de equilibrar el clima, que la lluvia no sea tan desastrosa y que el agua no se estanque tan fácilmente. Y ahorita la forma en que está construida la ciudad, pues tiene infraestructura que no permite que este ciclo del agua siga un flujo normal o natural, digamos, sino que está mermando el clima, está creando islas de calor, está creando estas tormentas tan fuertes muy focalizadas en ciertas zonas de la metrópoli, ya no podemos hablar de una ciudad, y la misma infraestructura está desconectada una con otra, ¿no? Los mismos cotos con sus grandes bardas, pues claro que merman este flujo natural, digamos, del agua. Entonces, claro que ahí hay varios elementos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, la zona del Fortín, para quien no ubique, está cerca del Bosque de la Primavera, por todo prolongación Mariano Otero, y muy interesante lo que señala, doctora, son distintas ciudades que aparte las construyen distintas autoridades en distintas épocas y en distinto tiempo, con distintos planes de desarrollo. Y al no haber una unidad en estos planes de desarrollo, pues quizás lo que está causando parte del problema de inundaciones. Maestro Luis Valdivia, quien ha investigado desde hace muchos años este tema, díganos su opinión sobre este tema de inundaciones en la zona metropolitana. Pues sí, desafortunadamente es uno de los problemas más importantes que tiene el área metropolitana desde el punto de vista de los fenómenos que se llaman naturales, ¿no? Pero en este caso, pues las inundaciones ya en los últimos lustros tienen un componente antrópico, pero digamos que el primer elemento es la manera de llover. Pero pues ha llovido así desde hace muchos años en Guadalajara. Nosotros hemos más o menos documentado 100 años de observación de inundaciones y los patrones de precipitación más o menos eran parecidos. De hecho, las lluvias más intensas no se han presentado en los últimos 30 años. El valor más extremo que tenemos es el 17 de septiembre de 1941, donde se precipitaron en 24 horas 120 milímetros. Entonces ahí fue inundación muy fuerte. Para darnos una idea, ¿qué 120 milímetros? 120 metros en un metro cuadrado. Entonces, no tenemos ni siquiera las tormentas más intensas en un periodo de observación de 100 años. De 200, pues aumenta incluso esa probabilidad de tormentas más intensas. Entonces, más bien se fue construyendo una ciudad vulnerable ante eventos que son cotidianos de acuerdo a las condiciones del clima del área metropolitana, ¿no? Hay la interacción de aire caliente, seco, que viene de los cañones de Zacatecas, el de Juchipila, el de Tlaltenango, con humedad del Pacífico. Entonces, aquí es donde se forman los grandes sistemas de tormentas vinculados con lo que le llaman los cumulonimbos, ¿no? Que la característica más importante son la fuerte intensidad horaria, ¿no? En 30 minutos, en 40 se pueden precipitar 40, 50 milímetros, pero ese es un patrón de comportamiento normal. Cada año tenemos esas tormentas. Entonces, en realidad nosotros construimos una ciudad vulnerable ante ese tipo de fenómenos, haciendo que, pues, desapareciendo los arroyos, entubando los arroyos, creciendo en zonas altamente vulnerables con poca pendiente como el DEAN, la Colonia del Ferrocarril, la zona de Toluquilla, o empezando a urbanizar las partes altas, ¿no? De las zonas que son áreas donde se genera la mayor escorrentía, que son los cerros, ¿no? Las partes topográficamente altas, como el Cerro del Cuatro, de la zona de Toluquilla, la Primavera, acá la zona de Colomos. Entonces, pues hemos modificado drásticamente las condiciones de escurrimiento debido a la impermeabilización de la superficie, ¿no? Del suelo. Es básicamente la urbanización, la pavimentación en toda la zona metropolitana. Y todo se pensó, esa es una parte de la historia. Y la otra parte de la historia es que se pensó por parte de la autoridad, básicamente en este caso de los últimos años del CIAPA, que todo se solucionaba con meter tubos, pero no hay el dinero suficiente para meter grandes tubos debido al crecimiento desmedido de la mancha urbana. Entonces se cometió el error de que se pensó en un momento determinado, cuando se empezó a transformar la ciudad y cambiar las condiciones de la red hidrográfica, se pensó que el tubo era la mejor solución. Y desafortunadamente el ejemplo que cundió los siguientes lustros fue el entubamiento del río San Juan de Dios. A partir de ahí, todo se pensó que iba a solucionarse por medio del tubo. Y claro, el tubo desaparece en los arroyos y hace que entonces se facilite el proceso de crecimiento de la mancha urbana. Eso aumentó la velocidad del crecimiento de la mancha urbana para, pues, básicamente la parte del crecimiento inmobiliario. Muy bien, maestro, permítanos, vamos a hacer una pausa. Es breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Ya volvemos.
continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el CUSH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y el tema en este bloque, en estos bloques, es la zona metropolitana bajo el agua, inundaciones y lluvias. Y bueno, básicamente tormentas también, tormentas intensas. Y en algún momento la autoridad estatal, cuando se le cuestionó sobre el tema de inundaciones, dijo, es que son lluvias atípicas. Pero ya lo que ha mencionado el maestro Luis Valdivia, pues no son lluvias atípicas, más bien son lluvias intensas que no han sabido controlar o canalizar la autoridad, porque pues también hablamos de escasez de agua, pero cuando vemos esta intensidad de lluvias, decimos, pues es que no hay escasez tampoco de agua, doctora. Bueno, de hecho, como bien decía Valdivia, no tenemos una infraestructura para la captación de lluvia, no tenemos dos drenajes, ¿no? Para aguas pluviales y el drenaje de casas. Entonces, cuando los tubos están hechos para el desagüe de las casas, desaguas negras, pero no así el de las lluvias. Esto va incrementando entonces el volumen y el tipo de tuberías que hay, que bien dice, no resuelven el problema, ¿no? Creo que desde mi punto de vista el problema reside de cómo construimos las ciudades, vuelvo a insistir en eso. Mientras no estés regulando cómo construir esos nuevos fraccionamientos y que le dejes a estas grandes inmobiliarias transnacionales o con inversión extranjera que vengan y construyan tu ciudad sin tener en cuenta toda esa reglamentación que pudiera haber o que hubo en un momento, entonces tú estás dejando sin planeación la ciudad, se construye donde tiene mayor o genera mayor plusvalía o tienes un mayor ingreso económico por ese tipo de obras, ¿no? No estás teniendo ese proyecto integral, como bien decía la doctora Sofía, ¿no? Mientras no haya proyectos y programas integrales que miren desde la construcción de la cuenca hidrológica, de lo que hay en la ciudad, cómo construirla, y todas estas problemáticas que se vienen dando a partir de, no es que, como bien dice, no es que llueva más, es que hemos construido donde no debiéramos de construir, hemos tapiado escorrentías cuando no lo debíamos de haber hecho, estamos pavimentando, estamos entubando ríos, los estamos aflorando. Yo siempre digo y hablo del río sobre el pavimento que viene siendo la calzada Independencia, que es donde está entubado el río San Juan de Dios, y que no resolvió el problema, más bien lo sacó a flote, ¿no? Lo está poniendo sobre la calle. Así, por así decirlo, ¿no? Cuando tú construyes nuevos fraccionamientos y no miras cómo, si vas a tener pozos de absorción o áreas verdes para absorber este recurso en cuanto llueve, a sabiendas que históricamente es así como llueve, ¿no? Los españoles ya referían eso de que aquí en la Nueva Galicia se caía el cielo, ¿no? Ellos estaban espantados de la manera que llovía desde ese entonces, y como bien también decía la doctora, no había inundaciones porque no había pavimento, había tierra, había empedrados, había otro tipo que no estaba encarpetada el piso, el suelo, entonces había absorción, había áreas verdes, había unas cuestiones. Esas ciudades pues van cambiando y van evolucionando y vamos teniendo lo que tenemos hoy, ¿no? Una ciudad de pavimento, en donde el riesgo está a la vuelta de la casa, ¿no? Tú reseñamos todos, es que se inundó por mi casa, y estos se van incrementando en medida que también están construyendo, dicen, es que hay nuevos puntos de inundación. Bueno, ¿qué obras nuevas hubo en esa zona o hubo a Cuenca Arriba, ¿no? Entonces tenemos esas obras y entonces lo que no se inundaba se va a inundar hoy. Es que antes no pasaba, bueno, es que antes no estaba construido allá arriba, ahora está construido, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctora. Doctora Sofía Mendoza, usted hablaba precisamente del tema de regulaciones, cómo lograr una homologación de criterios para la urbanización, para la construcción de nuevos fraccionamientos, porque recientemente también leía que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zapopan no había actualizado en esta administración el Plan Parcial de Desarrollo, ¿no? Pues, bueno, ahorita me estaba acordando precisamente ahora sí que regresando al tema de la conquista, ¿no? Que estamos ahorita con este tema también. En la Ciudad de México, cuando llegaron los españoles, desarmaron muchos de los canales, muchas de las atarjeas por donde se regulaba el control del agua allá en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían miedo que fueran los indígenas que por ahí llegaran silenciosamente y se metieran a robarlos y a matarlos, ¿no? Entonces deshacen todo eso. Años después están sufriendo todos los años unas inundaciones gravísimas que a finales del 19 Miguel Ángel de Quevedo dice, pues vamos haciendo unas obras, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Que esa obra que hizo Miguel Ángel Quevedo, pues era
integral, viendo los canales de todos los barrios indígenas, no nada más del centro de la ciudad para los españoles, ¿no? Bueno, siglo XIX ya no es la colonia, pero sigue subsistiendo el sistema. ¿Qué sucede aquí en Guadalajara? Que todas las obras que se están haciendo son por municipio, por planes parciales, a libre demanda desde los 80s. Se les soltó la elaboración y la construcción de la ciudad a las constructoras, a las empresas interesadas, etcétera, etcétera. Entonces se suelta eso. Los planes parciales de desarrollo realmente nada más están sirviendo como para ordenar mi calle, ¿no? Mi municipio, mis problemas inmediatos, pero ni siquiera son los municipios en su integridad. Entonces también aquí no nada más es la metrópoli, son varias ciudades, sino que cada municipio tiene diferentes características. No se puede hablar de una metrópoli en ese sentido porque no hay un plan de desarrollo igual para todos o que sirva para todos, que pueda conjugarse y entramarse para resolver los problemas, por ejemplo, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tonalá, de Guadalajara no tanto, que hay ciertos puntos claves, pero es más bien a los alrededores donde se dan las grandes inundaciones, ¿no? Entonces, falta una organización, una negociación intermunicipal para esas obras, ¿no? O sea, obras que realmente ayuden. Y por otro lado, también en los planes de desarrollo de los 80s para acá, ha ido creciendo la ciudad, pero no se incluye, por ejemplo, hacer parques y otra serie de obras que tienen que ver con esa función de la absorción del agua, ¿no? La regulación también del clima y una serie de elementos. Entonces, también estamos viendo una ciudad que te hace una gran plaza o muchas plazas de comercio, pero no te produce parques. Y ese es otro elemento también, ¿no? O sea, no tenemos eso. Muchas gracias, doctora. Maestro, a estas alturas y como están los planes parciales de desarrollo de los municipios metropolitanos, ¿se podría lograr una homologación de estos planes parciales que ya no sean los municipios los que estén regulando, actualizando cada 3 años, sino que haya una entidad metropolitana que se encargue de este tema y tratar de, pues cuando menos, mitigar el impacto que tiene el crecimiento desmedido o la construcción de nuevos fraccionamientos cada 3 años en cada municipio? Pues se supone que ese es parte de los objetivos que persigue las acciones que está realizando el Instituto Metropolitano de Planeación, ¿no? El IMEPLAN, en ciertos temas y particularmente en el tema de riesgos vinculados con inundaciones, ¿no? Que ellos establecen los criterios para poder tener una política de carácter integral a través del manejo de cuencas hidrográficas, ¿no? Que eso es lo que ha faltado, ¿no? Lo que pasa es que siempre se le ha apostado la parte de la ingeniería, ¿no? Siempre se han ido con una sola visión de una disciplina y se han casado con esa información desde hace como 60 años, ¿no? Porque la solución a estos temas empezó a generarse desde los años 40, de los 50, cuando se hicieron los estudios para ampliar el sistema de colectores que se realizó en los 70, pero a los 2 años otra vez se volvió a inundar. Entonces, siempre le han apostado a ciertos criterios de carácter unidisciplinar. Entonces, no han visto que es un tema complejo, un tema de carácter integral, donde deben intervenir muchas disciplinas y donde debe de también incorporarse, pues, políticas metropolitanas, particularmente en el caso de las inundaciones, porque las cuencas hidrológicas no respetan límites municipales. Sí, no conocen de municipios, ¿no? No conocen de municipios. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, las partes altas de las cuencas que afectan a Guadalajara están en Zapopan. Las partes altas de las cuencas que afectan a Tlaquepaque están en Zapopan. Y ese es el problema, ¿no? Que entonces cada municipio tiene criterios distintos de manejo del territorio y desafortunadamente siempre se ha visto los planes parciales nomás para justificar el equipamiento y el cambio de uso del suelo, ¿no? Pero pues no todo se puede, es que también no todo se puede urbanizar, no todo debería de urbanizarse, tiene que haber espacios que permitan una regulación de las condiciones del ciclo del agua, porque la urbanización afecta radicalmente la infiltración y más en condiciones del Valle de Atemajac, que el subsuelo es pura pómez, es un subsuelo altamente permeable. Entonces, al ponerle concreto, casas, centros comerciales, estacionamientos, vialidades, pues modificó drásticamente los valores de infiltración. Entonces, en una tormenta, pues está escurriendo el 80% del agua. Claro. Y antes se infiltraba el 80% del agua. Entonces, esa es una cosa. Y la otra cosa es, pues entubaron los arroyos con diámetros menores, con menor capacidad. Entonces, en el momento en que la ciudad estaba creciendo,
cambió radicalmente el funcionamiento hidráulico y hidrológico del valle. En el momento exactamente que estaba creciendo la ciudad, que es en los años 70, se comprometió la capacidad de manejo del valle precisamente por meterle tubos a todos los cauces que venían en cualquier lado del área metropolitana. Muchas gracias, maestro. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos al tercer bloque de este tema, la zona metropolitana bajo el agua, inundaciones y lluvias. Una pausa, regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo. El tema, ya cerrando este tema, es la zona metropolitana bajo el agua, inundaciones y lluvias. Y bueno, hace algunos meses, cuando cuestionaron a la actual autoridad estatal sobre este tema de inundaciones, dijo, es que el problema de inundaciones, y cuando era incluso opositor, dijo, el tema de las inundaciones se resuelve únicamente con que el gobierno ponga atención en este tema. Pues seguramente el actual gobierno, Enrique Alfaro, concretamente no ha puesto atención, siendo que, a pesar de que es ingeniero civil, en este tema de inundaciones, porque las inundaciones siguen, ¿no? Y para cerrar este tema, yo les pregunto, ¿hay solución precisamente para el tema de inundaciones? ¿Se puede resolver, ya no digo al 100%, pero cuando menos mitigar, no sé, para que no haya inundaciones catastróficas como las que vimos acá en la colonia Miramar, en el Arroyo Seco, ¿no, doctora? Yo creo que una parte se resuelve disminuyendo los intereses económicos de construcción de estos fraccionamientos, que finalmente la ciudad ha crecido en esa construcción de fraccionamientos no adecuados, que no respetan las normas y reglamentos, que si bien es cierto no son suficientes estos, si no están actualizados, mínimamente podrían darnos como un impasse, ¿no? Un receso en este tipo de inundaciones y que disminuyera el número de inundaciones, que eso es lo que ha estado aconteciendo. Si tú ves las notas, cada año se dice, es que ahora hay más, otras tantas zonas más de inundación. Entonces, yo creo que en esa medida, como bien dices, no se resolvería el problema porque habría que levantar y a lo mejor incluso reactivar esos arroyos y esos ríos, porque hay un dicho en mi pueblo, ¿no? Al agua no se le hace taruga con P. Entonces, el agua siempre va a ir a donde tenía su cauce, ¿no? Está reconociendo cauces, porque nosotros podemos ver toda la orografía de la ciudad. Si la viésemos de perfil, pues son estas lomitas, ¿no? Y donde se inunda es donde están eso. Y donde estaba un arroyo, estaba un río. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver el problema, tendríamos que levantarlos y sacar esos cuerpos de agua, ¿no? Pero bueno, no es factible, no hay recursos que alcance, tampoco hay intención, no hay tampoco una cuestión política viable, porque tampoco es rentable políticamente, porque no habría votos, ¿no? Pero ¿cómo evitar que esto crezca? Pues cuidemos qué tipos de fraccionamientos, reglamentemos y que se haga y se cumpla la norma, ¿no? Todas las leyes, para que se pueda construir de una manera mucho más sustentable. Y pensando en la sustentabilidad, no solamente en esa contaminación que se genera, sino también cómo nosotros que habitamos esta ciudad la podemos habitar de manera digna, segura, ¿sí? Entonces creo que podemos construirla de esa manera. Muy bien. Doctora Sofía Mendoza, sus conclusiones sobre Pues eso de que sí hay solución, sí hay una solución. Tú mencionabas esto de que se requiere voluntad política o atención del gobierno. Bueno, yo lo pongo versus negligencia institucional. O sea, si no hay atención pública, ¿no? Entonces hay negligencia institucional, y lo estamos viendo con el caso de Miramar, Arroyo Seco, y ya en años pasados, lo más reciente que tenemos parecido, pues es lo de la Martinica, acá en Zapopan también, ¿no? O sea, pasó exactamente lo mismo. En los dos lugares hubo previamente unas obras para mitigar las próximas inundaciones y resultó peor. Entonces, aquí ya se habían detectado en el 2018 4,000 casas en lugares irregulares dentro de las riberas de los lechos de los arroyos en la zona de Miramar. 4,000 casas desde el 2018. Entonces, ¿qué pasó ahora?
se fue dejando, entonces esto se llama negligencia institucional, pero por otro lado, para mitigar también esta parte, hay que equilibrar entonces los planes de desarrollo. Luis mencionaba al IMEPLAN, ya está ahí trabajando en eso, pero no son magos. ¿Está trabajando realmente, doctora? Por ejemplo, en el caso del canal Patria Atemajac, han estado haciendo ya obras que yo criticaba antes como de segregación sociourbana, ¿no? O sea, había unas zonas muy lindas, muy bonitas, y el mismo canal en colonias más pauperizadas, el río es un desastre y una contaminación terrible, ¿no? Y se inunda y todo. Y dentro de la ciudad. Entonces han estado haciendo obras lentamente, pero las han estado haciendo, desconozco todo lo que estén haciendo, pero sí creo que los trabajos que se hagan tienen que ir con un equilibrio, que respete el ciclo hidrológico, que respete los flujos de la ciudad. Pueden hacer cotos, calles y todo, pero respetando como el mismo flujo geográfico también. Y por otro lado también en este equilibrio hacer obras que regulen esta parte sustentable del medio ambiente, que tiene que ver con más áreas verdes y no simulaciones como por ejemplo ahorita hablábamos del pasto verde en los parques o en las camellones. O sea, ese simple detalle es una muestra representativa de la ideología de la simulación. Entonces debemos dejar de disimular, de ser negligentes y de hacer planes más equilibrados, ¿no? Muchas gracias, doctora. Maestro Luis Valdivia. Pues tenemos que recuperar un poco la memoria de la historia de lo que nos ha pasado, ¿no? Y entonces, aparte de ahí, construir estrategias que pues no son raras, ni son extrañas, sino son de sentido común. ¿Cuáles son esas estrategias para mitigar? Es decir, la solución no se va a dar ni a mediano ni a largo plazo, pero sí se tiene que mitigar, porque el problema no nomás es que está aumentando las superficies inundables, sino está aumentando la peligrosidad. ¿Qué quiere decir con eso? La altura de la lámina de agua, la velocidad y la frecuencia de las inundaciones. Y eso es muy peligroso porque hemos estado viendo que se inundan más rápidamente los pasos a desnivel. El agua tiene capacidad de vuelco de las personas, de los motociclistas e incluso hasta de vehículos. Entonces tenemos que tener una estrategia para disminuir la peligrosidad de ciertas zonas a partir de un censo que se tenga preciso para conocer el tamaño del problema, ¿no? La magnitud del problema lo tenemos que conocer porque también se ha subestimado por parte de la autoridad el tema de las inundaciones, ¿no? Entonces, pues se tiene que primero tener un diagnóstico para saber qué nos está pasando. Maestro, usted año con año actualiza precisamente las zonas de inundaciones. ¿Cuántas hay actualmente? Ahorita hay 350 y se han incrementado en los últimos 2 años 15 zonas. 15 zonas que significa puntos de inundación. Cada zona puede tener 10, 15, 20 puntos de inundación. Entonces, pues ha sido muy acelerado el crecimiento de las inundaciones. Antes se presentaban 15, 20 inundaciones por año. Ahora, en un promedio de un temporal normal, que caiga más o menos 800 milímetros, 120 milímetros, se inundan 70 zonas. Pero si cae 10%, 15% más del promedio histórico, ha habido en el 2006 120 eventos de inundación severos, ¿no? En un periodo temporal de lluvia. Entonces, aquí el problema que tenemos es que el cambio climático lo que va a hacer es aumentar la frecuencia de las tormentas severas. Entonces, la ciudad es más vulnerable ante estas situaciones. Entonces, tenemos que tener estrategias de control del crecimiento urbano, incorporando criterios de detención, de retención, de infiltración en las partes altas. Un criterio de protección civil es fundamental, el tema de protección civil, porque la Guadalajara de 1850 tenían un sistema de protección civil, de alertamiento temprano, tocando las campanas de los templos, y la gente se guarecía en tormentas. Como una alerta de lluvia. Sí, claro, así, y debe ser sencilla. Hay información, y hay equipos, hay especialistas, en la Universidad de Guadalajara hay un radar. Se debe articular un sistema de alertamiento temprano ante tormentas, porque las tormentas duran una hora en formarse y tienen un periodo de mayor incidencia que es de las 4 de la tarde a las 8 de la noche en julio y agosto. Entonces, más o menos ya sabemos cuál es el comportamiento. Vienen de la parte norte muchas, no todas. Unas se forman también en la primavera, en el Cerro del Cuatro. Entonces, más o menos el patrón del comportamiento climático se está entendiendo ahorita muy bien, porque hay muchas personas, muchos investigadores que están haciendo ya estudios estadísticos muy sofisticados. Entonces ya tenemos una idea de cómo se comportan las celdas de precipitación. Lo que tenemos que es actuar en consecuencia para poder recuperar el ciclo del agua a través de detener e infiltrar.
Es básicamente el tema. Y bueno, y una cultura de protección civil entre todos los ciudadanos para auxiliarnos, porque si pensamos que la autoridad va a ir a rescatarnos, pues seguramente moriremos en el intento, ¿no? Muchas gracias, doctora Alicia Torres, doctora Lourdes Sofía Mendoza y maestro Luis Valdivia. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos y coproducción de Canal 44 y el CUSH. En estos dos bloques que siguen de este programa analizaremos el tema de un monitoreo de medios que realizó el Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUSH junto con la Universidad de Guadalajara y que tuvo que ver con el pasado proceso electoral. Vale la pena pues explicar en qué consistió esto y sobre todo los hallazgos que se hicieron luego de este monitoreo de medios que realizó el Departamento de Estudios de la Comunicación Social y la Universidad de Guadalajara. Y para este tema nos acompaña la doctora Frida Rodelo, investigadora, profesora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUSH y directora ejecutiva de este monitoreo. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, por la invitación al programa. Y la maestra Nora López Mascorro, profesora del Departamento de Estudios Internacionales del CUSH, analista de datos en este monitoreo. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, platíquenos en qué consistió este monitoreo de medios, en qué periodo se realizó este monitoreo y básicamente quiénes realizaron este monitoreo de medios. Ok, mira, en cada proceso electoral, a nivel local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco tiene la obligación de monitorear y llaman a universidades para que realicen el monitoreo de los medios más relevantes, la radio, la televisión, los periódicos. En el caso de la radio y la televisión, es la Universidad de Guadalajara la que ha estado realizando los últimos monitoreos de medios, en los cuales nosotros observamos durante el periodo de campañas una muestra muy grande de programas de estos medios de comunicación. En este proceso electoral nosotros analizamos 54 programas, 40 de radio y 14 de televisión. Prensa escrita no fue monitoreada. Ese monitoreo también fue muy interesante, lo realizaron nuestras colegas del ITESO. Ok, entonces nos enfocaremos básicamente radio y televisión concretamente. ¿Cuántos medios se monitorearon? 54 programas, ¿de cuántos medios? Bueno, estamos hablando de diferentes organizaciones, fueron 11 organizaciones de medios con las que estuvimos trabajando, algunas que tienen programas tanto de radio como de televisión y logramos tener muestra de programas de la zona metropolitana de Guadalajara y algunos también regionales. Sí, lo que les iba a preguntar, normalmente siempre se enfoca en la zona metropolitana, pero hay medios regionales que tienen una cobertura importante en la zona donde se ubican. ¿Cuántos medios regionales fueron monitoreados y en qué zonas concretamente? Estuvimos trabajando con 9 programas distintos. La zona, estábamos en Puerto Vallarta, teníamos cobertura también de la zona de Ameca, la región Valles. Colotlán, sí, eran... Tuvimos Puerto Vallarta, de seguramente. Guzmán, de Vallarta y varios programas del sistema universitario. Sí, que tiene, como lo sabes, cobertura en varios municipios, ¿no? A través de la red universitaria. Sí. Ahora, esta cobertura electoral, este monitoreo, pues estuvo con 7 candidaturas municipales y también se hicieron hallazgos muy interesantes. ¿Cómo fueron las valoraciones y encuadres de esta cobertura electoral? Les preguntaría. Sí, bueno, mira, en los monitoreos de medios hemos estado incluyendo variables que se refieren a las valoraciones y a los encuadres, con valoraciones si las piezas son positivas, negativas o si carecen de alguna valoración. En este caso, bueno, la mayoría de las notas no tuvieron alguna valoración y lo interesante aquí es ver, bueno, pues estas notas sobre quiénes, sobre qué actores políticos se cargan, ¿no? O de qué partidos políticos son estos actores que son valorados de forma positiva o negativa, o qué características tienen. En el caso de los encuadres hemos incluido 2 variables muy interesantes que se han usado desde hace muchos años en comunicación política para describir
recibir la cobertura electoral, que es si la cobertura es estratégica o si la cobertura es temática, bajo el supuesto de que pues lo estratégico es cuando el conductor, la conductora dice quién va ganando, quién va ganando en las encuestas, quién va ganando la elección, ¿no? Carrera de caballos, mientras que el temático es la sustancia, el problema, ¿no? Entonces, bajo el supuesto de que lo mejor es que sea balanceado, que predomine la propuesta, exacto. Ahora, los temas sociales fueron los temas de propuesta con más cobertura. Estábamos viendo precisamente los gráficos que se van a proyectar durante el desarrollo de la entrevista. ¿No es así, maestra? Sí, realmente se enfocan mucho a explicar. Nosotros cuando hablamos de temas sociales involucramos diferentes aspectos. Entre ellos hablamos de las cuestiones de género que se estaban tocando mucho dentro de las campañas como parte de las propuestas. En los resultados que pueden ser consultados en la página del IEPC, se puede ver todo el análisis y se pueden encontrar distintas variaciones de porcentajes respecto a cuáles eran las propuestas de las que se hablaban o de las que hablaban los candidatos y las candidatas, y los principales eran los temas sociales. Iban desarrollándose, explicando cómo iban a ser las políticas respecto a las mujeres, qué es lo que iban a estar proponiendo en esos momentos, y vamos a encontrar algunos porcentajes también importantes para el área que tiene que ver con entorno. Curiosamente es un área distinta que no se había estado proponiendo en otras elecciones. Esas variaciones se pueden revisar incluso por periodos. Los resultados que tenemos del propio monitoreo están divididos de esa manera, la presentación de cada 15 días, además de la presentación del informe final, o sea, qué pasó durante todo el periodo de las elecciones, cómo hubo esa movilidad respecto a en qué momento se hablaba más de los temas sociales, del entorno, de la seguridad. Podemos ver ahí cómo van cambiando esas propuestas. Así es. Muchas gracias. Yo lo veíamos precisamente en la infografía que presentamos, el tiempo de cobertura por tipo de elecciones, tanto en radio y televisión, y los partidos también con mayor cobertura, tanto en radio como en televisión. Y ya apareció Movimiento Ciudadano, Morena, Futuro y Hagamos. Y bueno, más adelante también hablar de este tema. Pero, ¿qué géneros periodísticos fueron los predominantes precisamente en la cobertura, doctora? Pues ahí hay una distinción muy palpable de acuerdo con el tipo de medio, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje, con la orientación de cada uno, ¿no? Pues sabemos que la radio se orienta, es un medio más dialógico, en donde tiene más lugar la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues predominan ahí naturalmente la nota informativa y la entrevista, mientras que la televisión es más planeada. Sí. menos espontánea. Entonces, ahí predomina la nota informativa y hay menos espacio para las entrevistas. Y eso también incide, hay algunas diferencias interesantes adicionales a eso. Sí, en el tema de género, de la brecha de género, estoy viendo aquí, por ejemplo, que hubo mayor brecha de género y menor en algunos grupos de radio. ¿Nos pueden explicar esto, maestra? Sí, encontramos que los porcentajes en algunos grupos de medios tenían, por ejemplo, la cobertura se desarrollaba de forma equitativa, es decir, había un 50% de menciones para candidatos y un 50% en candidatas. Sin embargo, había resultados que nos mostraban que diferentes grupos de medios podían tener porcentajes del 80% y un 30% para las mujeres, más reducido. Entonces, no es una distribución de los tiempos, el espacio que se les da es muy diferente, y incluso hay algunas tablas que desarrollamos específicamente por programa, que son muy interesantes porque podemos encontrar también diferencias en donde incluso el 100% del tiempo era dedicado a candidatos y las candidatas no tenían espacio. Cuando hacemos como un análisis más específico, podemos ver esas diferencias, no solo a través de los grupos completos. Muy bien. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCSH. Ya regresamos.
continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44. El tema es monitoreo de medios en el pasado proceso electoral. Doctora Frida Rodelo, en cuanto a la cobertura, también se detectaron el tema de minorías y discriminación. Planteo este tema es interesante porque ¿qué pasó con la representación de candidatos indígenas, de afrodescendientes y personas con discapacidad, por ejemplo? Pues son también categorías variables novedosas en este tipo de monitoreos y se incluyen porque en 2018 se había hecho mucho énfasis en que era la primera vez que se incluía una acción afirmativa, en este caso para favorecer, no favorecer, sino para darle cierta... pues una acción afirmativa, pues para que no haya tanta descompensación, tanta pues tengan una salida más equitativa para las personas indígenas, ¿no? Entonces, se nos había solicitado que prestáramos especial atención y proponemos estas variables. Ahora, la cobertura, pues es prácticamente nula, es bastante escaso lo que vemos en los contenidos informativos acerca de ese tipo de candidaturas, con todo y esta acción afirmativa que te menciono. Pero básicamente esta nulidad en la cobertura de personas, por ejemplo, candidaturas indígenas, se debe precisamente quizá a la zona donde son candidatos y que no hay muchos medios de comunicación. Quizás sería distinto si un candidato indígena estuviera en zona metropolitana, ¿no? Sí, bueno, pero aquí también hay que tomar en cuenta otra cuestión muy interesante, que es que pues tenemos un sector considerable de la población que tiene que es de origen indígena. Y que no está siendo representado políticamente a través de candidaturas de este tipo, ¿no? Entonces, de hecho, creo que nada más hubo una candidata, ¿no? Sí, registramos, hubo muy pocas candidaturas, y hubo una candidata en Puerto Vallarta, si no recuerdo mal, que representó, o sea que apareció y representaba, apareció en los medios, ¿no?, con su traje tradicional y haciendo gala, digamos, de su origen indígena, ¿no?, incluso hablando su lengua originaria, ¿no? De esta manera dando cierta representación, que es lo que te menciono, de que son personas que un sector de la población que no está siendo visibilizado. Ahora, en el tema de las personas con discapacidad, bueno, también ahí los candidatos en sus esquemas de campaña, pues menos del 0.001% del total de cobertura, que en total fueron 3 minutos, hicieron alguna alusión a temas de personas con discapacidad, o sea que prácticamente resultaron invisibles las personas con discapacidad para los candidatos, ¿no? Y realmente, bueno, no estábamos trabajando exactamente si mencionaban una propuesta respecto a la discapacidad. Nos interesaba ver las características y si las propias candidaturas tenían una representación en sí mismo. Es decir, si existía algún candidato o candidata que expresara tener una discapacidad. Como en el caso de los indígenas, la característica o bueno, el ser parte de una comunidad, ellos se apropian obviamente y en el caso de la candidata salía con esa vestimenta, entonces tú podías entender que la representación que estaba mostrando era de este grupo. En el caso de lo que tiene que ver con discapacidad, no existía, a pesar de que sí había, se conocía, se veía incluso en las propias publicidad de algunos partidos políticos, quienes tenían, ¿sí? O sea, quienes tenían alguna discapacidad, pero no aparecen en los medios. Esa es la cuestión. Entonces, lo que nosotros encontramos es que la cobertura a través de los medios se daba únicamente a los candidatos, por decir de alguna forma, tradicionales, los actores políticos que ya conocemos y no esos nuevos integrantes que al final de cuentas eran parte de las plantillas, pero no aparecían. Entonces, eso es parte de lo que estamos mostrando.
Sí. Ahora el tema de la representación de personas de la diversidad sexual, ¿qué localizaron? Porque entiendo que el monitoreo identificó expresiones que reafirmaron prejuicios, ¿no? También representación nula, ¿no? A pesar de que a nivel nacional hubo algunas entidades federativas donde se implementaron acciones afirmativas para ese grupo y para otros también en situación de discriminación. A nivel federal hubo acción afirmativa. A nivel estatal solamente para grupos para la población indígena. Entonces la representación es nula. Sabemos que hubo candidaturas de personas de esta población, pero no hubo representación de los medios, son invisibles en los medios de comunicación como candidatas o candidatos. Y bueno, pues eso también habla acerca de tal vez la falta de diversidad en la representación y también de la manera en la que pues el acceso a medios sigue siendo privilegio también de ciertos perfiles de candidaturas, así como también el acceso a las candidaturas en general, pues. Digamos de perfil de candidatos y ya no tanto de partidos, porque más adelante a mí me sorprendió lo que ustedes, el hallazgo que encontraron en cuanto a la cobertura de partidos políticos, ¿no? Ahora, la cobertura electoral en función de género, de las candidaturas, ¿ya hubo más paridad de género en este proceso, maestra? Bueno, los principales resultados, y comentábamos anteriormente que algo interesante que podíamos observar es que si vemos las propuestas de candidaturas que nosotros teníamos como el 50 y 50% de candidaturas como tal. Pero cuando nosotros ya revisamos cuál era el porcentaje de tiempo asignado a candidatos y candidatas, constantemente, y si lo vemos, la diferencia entre municipios, diputaciones y otro tipo de las candidaturas que se dieron, nos damos cuenta de que los municipios tenían mayor tiempo, los candidatos, y en diputaciones había una aproximación a una paridad, a una equidad respecto al tiempo que se les estaba asignando. Sin embargo, es importante resaltar que el tiempo de cobertura fue un porcentaje muy alto para los municipios, o sea, también, a pesar de que nosotros lo estamos comparando como si fuera el 100% de asignado, el tiempo específico que se le dio también a las diputaciones fue reducido. Entonces, bueno, hay que también tomar con cierta acotación esos resultados. En cuanto a resumen, por ejemplo, en la función de género, el 80% de la cobertura la tuvieron hombres y el 20% mujeres. Y además detectaron ustedes que existió un lenguaje excluyente a mujeres en el 45% de las piezas que hicieron referencia a colectivo, piezas informativas. O sea que todavía sigue habiendo precisamente este lenguaje excluyente y la brecha de género en cuanto a cobertura persiste, ¿no? Persiste la brecha, se acortó un poquito, pero no lo suficiente, no lo que esperábamos, tomando en cuenta que, como lo dice la maestra, pues tenemos mitad y mitad de candidaturas de hombres y mujeres, pues no hay mitad y mitad de cobertura no mediática. Hay mitad y mitad ahí. Exacto. Entonces, ahora lo rico del estudio es cuando te pones a examinar cómo se distribuye esta cobertura, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, pero es que mira, fíjate cómo están destacando las mujeres, pero en el legislativo. Entonces aquí nos plantea la pregunta acerca de si están siendo etiquetadas como que, bueno, son muy buenas, pero nada más para legislativo, ¿sí? Como una especie de estereotipo, o hay alguna otra razón, porque en candidaturas municipales no son invitadas a programas, no aparecen como candidatas de ese tipo de elecciones. Ahora, rápidamente, nos queda un minuto y yo quisiera preguntar esto. ¿Cuánta cobertura tuvieron las fuerzas políticas? En el resumen que ustedes hicieron y en la infografía me llamó la atención que hubo 4 partidos, Movimiento Ciudadano, Morena, Futuro y Hagamos, pero no apareció PRI, PAN y PRD. Eso me sorprendió a mí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues como cada 10 años aquí en el Estado, como lo hemos estado viviendo, de nueva cuenta ha cambiado el panorama político. Ha habido un reacomodo, ¿no? Entonces ahora vemos las dos principales fuerzas políticas, Movimiento Ciudadano y Morena,
y 2 partidos nuevos, ¿no? Que están entrando al quite, como quien dice. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Frida Rodelo, profesora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCH, maestra Nora López Mascorro, profesora del Departamento de Estudios Internacionales del CUCH. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. Y muchas gracias a usted. Llegamos al final de Catalejo en esta emisión. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Hasta luego.